Se va a convertir el espacio de negociación en México en otro embarque más para la población venezolana que en un porcentaje está apostando a este espacio de entendimiento y de diálogo. Este es un tema que vamos a conversar en nuestro programa Con Tres Puntos esta semana. José Gregorio Yepes, Vanessa Davis, le damos la bienvenida a Phil Gonson, analista para la región andina de Crisis Group. Gracias, Phil, por estos minutos. Gracias, Phil, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Usted hizo un análisis sobre este espacio de negociación y considera, entre otros elementos, que no va a haber mayores concesiones antes de las elecciones del 21 de noviembre. ¿Por qué? Bueno, de hecho, éramos muy escépticos antes de que empezara esta ronda, porque pensábamos que, sobre todo para el gobierno, no había mucho interés en reunirse, en empezar una negociación antes de noviembre. Ahora, viendo lo que está en el memorándum de entendimiento, con lo que eso implica para el reconocimiento del gobierno de Maduro, creo que es evidente por qué accede a sentarse, ¿no? ¿Por qué es evidente? Bueno, porque es un gran logro. Y de hecho, Maduro en las semanas posteriores a la firma del memorándum de entendimiento, Maduro no ha hecho más que felicitarse, congratularse. ¿Usted se refiere a que lo llaman gobierno de Venezuela en el memorándum de entendimiento? ¿Eso es lo que usted considera un gran triunfo de Maduro? Yo creo que es algo que Maduro estaba buscando, y por otra parte es algo muy difícil, ha sido o fue algo para la oposición muy difícil de tragar. Después de tanto tiempo diciendo nosotros somos el gobierno legítimo de Venezuela. Y a pesar de que todavía mantienen eso como línea comunicacional, discursiva, en la práctica, o sea, el hecho de decir que por un lado está el gobierno de Venezuela y por otro lado está la plataforma unitaria, es un reconocimiento. Pero podemos verlo al revés. Maduro tuvo que sentarse con Guaidó a negociar. Pero no se sentó con Guaidó, se sentó con la plataforma unitaria. Pero con esos sectores que están alrededor de Guaidó. De acuerdo, eso es cierto, pero... Es decir, ambos se están reconociendo. Y eso es importante, sí, no, tienes razón, Vanessa. Y en ese sentido, o sea, yo no quiero ser negativo sobre las negociaciones. Yo creo que no solo es muy importante que vuelvan a la mesa de negociación, que abandonaron los dos en 2019, sino que esta es la vía. O sea, esto es lo que hay que empujar. Depende de un hilo, de alguna manera. ¿Por qué depende de un hilo, Phil, en su opinión? Porque, a ver, hay muchas cosas que podemos decir que han mejorado desde el 2019. Hay mayor realismo en las filas de la oposición, en la dirigencia de la oposición, básicamente porque la otra política fracasó. La otra estrategia fracasó. La estrategia insurreccional. Insurreccional esencialmente. O sea, digámoslo de otra manera, que la idea de que la fuerza que tenían con el apoyo de Estados Unidos era tan grande que podían darse el lujo de exigir que Maduro se apartara del poder. O sea, la política del quiebre que ellos habían planteado. De hecho, el mismo Guevara lo reconoce en su rueda de prensa. Fray Guevara lo dice ayer. Fray Guevara dice explícitamente que eso ha fracasado y que hay que cambiar de estrategia. ¿Por qué pende de un hilo, entonces? Pende de un hilo en el sentido de que hay muchos factores que podrían terminar en una situación como la que vimos en el 2019. Por un lado, no hemos visto por parte del gobierno ninguna intención todavía, ninguna disposición a hacer las concesiones necesarias para que haya un acuerdo que funcione, un acuerdo viable, un acuerdo al que la oposición puede poner su firma. A mí me preocupa mucho el triunfalismo de Maduro. ¿Por qué le preocupa? Me preocupa porque Maduro, o sea, con lo que ha dicho desde no recuerdo ni la fecha de la primera reunión, pero desde que se reunieron en México para la firma del memorándum de entendimiento, Maduro ha dicho básicamente, bueno, esto ya está listo, señores. O sea, la oposición lo que tiene que hacer ahora es, ya que me reconoce, digamos, participar en mi esquema político. Claro.
Y ya, y además tienen que darme el dinero, tienen que dar, porque es a eso a que van el viernes, ¿no? Y lo ha dicho, lo dijo explícitamente ayer Maduro. ¿Usted ve que no va a hacer, la administración de Maduro no va a hacer concesiones? Veo que no está dispuesto, veo que no está viendo la necesidad de hacer concesiones porque siente que ganó, siente que la oposición, y tiene razón en esto, que la oposición está muy debilitada, que la oposición no es la oposición que teníamos en el 2019, y para qué hacer más concesiones. Pero para buscar de alguna forma el tema de sanciones, que es lo que en algún momento lo mueve a estar allí y necesita oxígeno económico, porque la crisis lo está apretando. Y eso es una de las cosas que sí se puede, digamos, poner en el lado opuesto de la balanza. Es decir, Maduro sí necesita que Estados Unidos, que obviamente es Estados Unidos, no la oposición, que Estados Unidos levante algunas de las sanciones, o por lo menos que las ponga más suaves. Pero usted ha dicho también que necesita Maduro negociar con Estados Unidos, y eso no es lo que se produce en México, negocia con la oposición, porque Estados Unidos ni siquiera es de los acompañantes. Diálogo entre la Casa Blanca y no, Maduro quiere, si fuera por él, iría a la Casa Blanca y hablaría con Biden. O sea, eso la oposición no puede quitarle las sanciones. No, no tiene el poder. No puede, pero hay un detalle. Estados Unidos ha dicho, primero, nosotros no estamos negociando con Maduro, es la oposición que estamos. Y además, si va a haber un acuerdo, es un acuerdo entre venezolanos. Nosotros estamos vigilantes, digamos, esperando que este acuerdo cumpla con ciertos requisitos para nosotros quitar sanciones o suavizar sanciones. Pero el acuerdo no es con nosotros. Y de hecho no están ahí ni siquiera en la primera línea de los países acompañantes. Entonces, Phil, usted dice que Maduro iría hoy mismo a conversar con Biden. Si le invitan, yo creo que tomaría el primer avión. ¿Hablar qué y para qué? ¿Qué bueno, cree que primero ganar? Porque una invitación, una reunión, aunque no fuera, digamos, Maduro-Biden, que es un poco absurdo, pero digamos, si fuera entre cancilleres, podría ser. Eso es un reconocimiento por parte de la comunidad internacional, digamos, no la comunidad internacional, los principales aliados de la oposición, claro, que estarían diciendo, bueno, aceptamos que este señor es el presidente de Venezuela y con el que tenemos que hablar, ¿no? Eso no va a suceder. Y bueno, pero si sucediera sería muy bueno para Maduro, y de alguna manera también ayudaría a ponerle fin a esa ficción del gobierno interino, ¿no? ¿Cómo puede influir las decisiones que se tomaron por parte de la plataforma unitaria en lo que pueden ser las negociaciones en México que arrancan el viernes? Es súper interesante y muy complicado contestar esa pregunta, porque ayer lo que se dijo fue, mira, estos son procesos complementarios, estamos en lo mismo. Por un lado negociamos, participamos en elecciones, pero la realidad, un secreto a voces, es que, y esta es otra cosa que hay que poner, digamos, en la parte negativa de la balanza, es que ni Guaidó, ni Leopoldo López, ni buena parte de la dirección política de Voluntad Popular, y a pesar de lo que decía Freddy Guevara ayer, está convencido de participar en las elecciones. Sí. Y yo iría más allá, yo diría que a pesar de que están sentados en México, tampoco están convencidos. ¿De México o de las elecciones? Primero, en las elecciones, o sea, Guaidó ha mantenido hasta ahora, y creo que sigue, digamos, como dicen en criollo, guabineando, ¿no?, sobre el tema de las negociaciones. No dice claramente, pero no cree en las negociaciones, no cree en la participación, aparentemente. Por lo menos no pones, digamos, no pone su cara ahí. Ni tampoco lo hace Leopoldo López, que no se ha pronunciado, ni el partido, formalmente. A pesar de, bueno, su firma está ahí. Entonces, a ver, yo creo que lo que está sucediendo es que tanto en las negociaciones como en el caso de la participación electoral, la mayoría de la unidad opositora se está moviendo hacia posiciones más pragmáticas, más realistas. Pragmática electoral, en este caso. Pragmática electoral, y también pragmática en el sentido de qué es lo que se puede negociar en México. Pero, primero, los
dirigentes principales, la cabeza visible de la unidad, no está con esa política de participar electoralmente y es escéptico en cuanto a lo que se puede lograr en las elecciones, en las negociaciones en México. Entonces, tenemos algo que realmente no termina de cuajar. O sea, la fuerza de los acontecimientos lleva a la oposición a tomar decisiones más pragmáticas, pero los que se presentan como sus máximos dirigentes no están con eso. Ahora, Phil, entonces usted no espera mayores concesiones por parte de la administración de Maduro antes de las elecciones del 21 de noviembre. Después de las elecciones, sí. ¿Sí cree que podría haber un cambio allí? Yo creo que todo el mundo está esperando, y digo, del lado de la oposición y del lado del gobierno, está esperando a ver qué surge de las elecciones de noviembre. ¿A qué se refiere con que surge? A ver, por el lado de la oposición, ¿quién gana? sí, porque, a ver, nada está claro, y esta decisión de la oposición, de la plataforma unitaria, la están tomando a último minuto, cuando realmente, Sí. digamos, Sí, con el agua al cuello. o sea, la pistola de arranque está a punto de dispararse, ¿no? Y no hay, lo admitieron ayer, no hay consenso en todos Las los circuitos candidaturas sobre candidatos. Claro. ¿Cuál es el ánimo de la población? Una población que está viendo que, a pesar de la decisión de ayer, ni Guaidó ni su partido terminan de lanzarse al agua. Uh-huh. ¿Y entonces? Además, una población, un electorado que está muy apático, muy desconectado, muy desvinculado de la política. Una oposición que está muy mal organizativamente. Uh-huh. No tiene la maquinaria electoral que tenía, no tiene los recursos, todo está siendo arreglado a último minuto. Está por verse. Pero esa elección del 21 de noviembre va a incidir en la mesa de negociación. Es decir, ese resultado electoral va a pesar en la mesa. Primero, yo creo que a través de la elección, de alguna manera, la oposición va a tener que encontrar una manera de resolver su tema de liderazgo. Porque no puede ser que una alianza tan grande, por lo menos en números de partidos, y potencialmente grande en términos de electorado, sea encabezada por gente que no está de acuerdo con su estrategia. O sea, en eso en ninguna parte del mundo funciona. Entonces, pareciera entonces que Maduro va a pasar una aplanadora el 21 de noviembre y con eso tomaría muchísima fuerza en la mesa de negociación de México, que no pareciera un proceso corto. No va a ser un proceso corto, va a ser un proceso largo. ¿O habría una renovación de liderazgo del liderazgo opositor el 21 de noviembre? Pero claro, si la planadora que mencionas funciona para Maduro, ojalá que no, entonces la elección habrá servido para muy poco, ¿no? Porque lo ideal, digamos, vamos a poner una situación, digamos, hipotética que en este momento parece un poco fantasiosa, pero digamos, lo ideal sería que la oposición participara plenamente en noviembre, que ganara, obviamente no va a ganar mucho, pero digamos que avanzara, que se demostrara que el camino electoral funciona, y que los líderes más pragmáticos, y ojalá algunos líderes nuevos, porque estamos francamente viendo liderazgos muy viejos, añejos, que son del principio de siglo todavía están presentándose como candidatos. Una renovación del liderazgo opositor con una visión más pragmática, que mantenga la unidad y que vaya fortalecido a las conversaciones en México, porque el desequilibrio es muy evidente en este momento entre un Maduro victorioso y una oposición muy disminuida, a pesar de sus aliados internacionales. Phil, pero las encuestas dicen que hay un 80% de rechazo a la gestión de Maduro. No hay quien lo capitalice, ¿no? No hay quien lo capitalice. El problema económico, el problema social y sanitario no puede empezar a generar otros escenarios para presionar a Maduro, y no solamente el tema político.
¿Pero tú dices en las elecciones o No, no, más en general, generalmente? le estoy hablando en general, del escenario en general. Ese aspecto es muy importante y es importante para las elecciones. Yo creo que uno de los errores que se ha cometido hasta ahora, por parte de la oposición principalmente, es no aprovechar negociaciones para hacer acuerdos parciales, digamos, inmediatos o, digamos, en el camino ir acordando cosas que puedan significar mejoras para la vida de la gente. Por ejemplo, ¿cuáles serían los acuerdos parciales ahora? Pues muy importante la cuestión de las vacunas. O sea, ¿cuántos meses tiene sin reunirse en la mesa técnica? Acceso para la ayuda humanitaria. La cuestión de que se va a discutir el viernes, que se va a empezar a discutir el viernes, pero que parece que la distancia es muy grande entre las partes, sobre cómo hacer cuando buena parte, o sea, los activos externos del gobierno de Venezuela están en manos de Juan Guaidó y la su oposición. Ahí es evidente que ahí se han hecho intentos en el pasado, es evidente que hay la posibilidad de un acuerdo entre un gobierno que necesariamente tiene que colaborar con la ayuda humanitaria y una oposición que podría, con la ayuda de Estados Unidos, liberar recursos para eso. Pero eso podría ser inmediato. Bueno, podría ser pronto, no necesariamente. Pero el temor opositor pareciera apuntar a que si eso sucede, Maduro toma oxígeno, mejora la situación económica y va a ser imbatible en cualquier evento electoral. Sí, eso ha sido siempre el argumento, y es el argumento principal de los que dicen solo un acuerdo integral vale, porque cualquier otra cosa es convivencia, cohabitación, sí. Colaboración con el régimen, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay una realidad abrumadora que no se puede olvidar. Esto no es solamente un tema político, de poder político. Esto es un tema de la vida diaria de millones de venezolanos que están pasando hambre, que no tienen acceso a facilidades de salud, etc. Eso debería ser prioridad y no creo que podamos colocar por encima de eso consideraciones de naturaleza puramente de poder político. Y yo creo que los que sí insisten en hacer eso, a la larga pierden popularidad. Estamos viendo que esto es una oposición que, como hemos dicho, tiene la popularidad bajísima comparada con lo que tenían en el 2019. Y parte de eso es porque la gente ha visto que sus vidas diarias no han sido deteriorados. O sea, se han deteriorado. Es decir, que esa ruta electoral que proponen los sectores que adversan a la administración de Nicolás Maduro debería ampliarse con cambios concretos en la vida de la gente, inmediatos. Porque de otra manera la Mesa de México se va a quedar muy aislada de los problemas de la gente y por lo tanto no va a tener apoyo. Y la única manera de que las negociaciones prosperen durante la vida larga que van a tener que tener, si van a ser exitosas, es que tengan apoyo popular y tengan apoyo político y tengan apoyo de factores que no están en la mesa, que son muchos. Por ejemplo, porque vamos a estar claros, las partes que están en la mesa no representan ni siquiera la mitad de la población venezolana. Hay muchos, hay partidos que no están ahí, la sociedad civil no está ahí formalmente, las Fuerzas Armadas no están ahí, los empresarios, los trabajadores, no parte del chavismo no está ahí, claro. Porque los que hemos visto hasta ahora como delegados del chavismo son de Maduro, no son del chavismo en su conjunto. Entonces, esas ausencias pueden acabar con esa mesa. Pueden acabar con esa mesa y por eso en el memorándum de entendimiento se menciona explícitamente mecanismos de consulta con la sociedad. Eso es súper complicado. Eso podríamos dedicar un programa entero a ese tema porque es muy difícil de diseñar y de aplicar. Pero si no existe esa cadena de transmisión o ese cable a tierra entre la mesa y el país, yo siento que puede fracasar. Sobre todo tomando en cuenta lo que decía antes de que los liderazgos de lado y lado todavía yo no los veo con
ganas de hacer las concesiones necesarias. Se necesitan acuerdos tempranos entonces, soluciones tempranas, o por lo menos señales. Eso demostraría a la gente que lo que se está haciendo en México no es algo de la estratosfera, tiene que ver con sus vidas reales. Phil, le preguntamos para ir cerrando la conversación. Usted habla de una larga negociación. ¿Cuánto puede ser largo? Hablamos de meses, se ha dicho años. que los mexicanos anticipan una negociación de 6 meses. Y el horizonte temporal de 6 meses tiene cierto sentido, digamos, dadas las realidades políticas internacionales, más que nacionales, diría yo. Pero yo no creo que termine en 6 meses. Yo creo que, ni siquiera creo que necesariamente las sesiones siempre se vayan a dar en México. Puede haber, como sucedió en el 2019, se pueden mover, digamos, puede haber otras sesiones. Yo diría que un año sería quizás optimista. ¿Un año es optimista? O sea, va para largo realmente. Va para largo, sí. Bueno. Phil, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Para consultar el documento, el análisis que usted hizo sobre este proceso, ¿por qué vía se puede hacer? Eso se consigue en nuestro sitio web, que es www.crisisgroup.org. Crisis Group es crisis y group en inglés G-R-O-U-P. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Phil, gracias por estar con nosotros. Y si la cosa va para largo, vamos a estar conversando mucho acá. Vamos a tener trabajo. Gracias, seguro. Muchas gracias. Nosotros despedimos esta conversación con Phil Gonson, analista para la región andina de Crisis Group. Un placer para José Gregorio Yepes y para mí, Vanessa Davis, poder haber compartido estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.